Bueno, mi nombre es Noemí. Les voy a explicar acerca del concepto de derecho del trabajo. El derecho del trabajo es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre dos grupos sociales, patrones y trabajadores, tanto en su aspecto individual como colectivo, a efecto de conseguir el equilibrio entre los factores de producción, capital y trabajo. La noción del derecho del trabajo deriva de la conceptualización de las relaciones laborales en el siglo XIX y principios del siglo XX, debido a que el Estado no solo debía dirigirse al cuidado de los derechos privados, sino del interés colectivo. Es por esto que sugieren normas de derecho social, constituido por el conjunto de principios, instituciones y normas que en una función de integración protegen, tutelan y reivindican a los que viven de su trabajo y a los económicamente débiles. Bueno, les voy a hablar un poco acerca del contexto histórico del derecho del trabajo. El derecho del trabajo surge como una consecuencia de las manifestaciones obreras que trae consigo este auge de la revolución industrial, en donde se crea una nueva clase social llamada proletariado. En 1865, durante el imperio de Maximiliano de Habsburgo en México, se pusieron en vigencia los primeros ordenamientos con contenido obrero. Estos son el estatus provisional del imperio y la ley del trabajo del imperio. Durante la dictadura de Porfirio Díaz fueron reprimidas brutalmente dos huelgas que representaban inquietudes obreras, Cananea y Río Blanco. En julio de 1906, Ricardo Flores Magón publica el manifiesto del Partido Liberal de contenido obrero. En este se encontraba la creación de las bases para el establecimiento del derecho del trabajo. Autores e historiadores del derecho del trabajo estiman que las leyes sobre accidentes de trabajo promulgadas de 1904 y 1906 por los gobernadores Vicente Villada y Bernardo Reyes fueron pioneros en la legislación laboral de nuestro país. Emanadas del movimiento constitucionalista surgen diversas leyes obreras. En septiembre de 1914 surgen las del estado de Jalisco, emitidas por Manuel Diegues, y en octubre de ese mismo año surgen también las de Manuel Aguirre. En Veracruz la de Cándido Aguilar en octubre y en Agustín Milán en octubre de 1915. En Yucatán la de Salvador Alvarado, esto es en mayo de 1915, y bueno, a su vez la Secretaría de Gobernación bajo el gobierno provisional de Carranza emite un proyecto de ley sobre contrato de trabajo, esto es en abril de 1915. La Constitución de 1917 logró plasmar en sus artículos 27 y 23 las nuevas tendencias de derecho social. Es importante resaltar que la Constitución de 1917 fue la primera en el mundo que elevó a rango constitucional los derechos sociales en un país en que el 80% de la población era analfabeta. Actualmente se encuentra en vigor la Ley Federal del Trabajo de 1970. Esta norma se fundamenta en el artículo 123 constitucional, del cual se deriva. Es pues una ley reglamentaria. Bueno, ahora les hablaré de la relación individual del trabajo. Esta, según Néstor de Buen, se define como el conjunto de normas jurídicas relativas a la prestación del trabajo personal, subordinado y remunerado. El artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen a la prestación de un trabajo personal, subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Pasamos al siguiente tema, constitución de la relación del trabajo. La relación del trabajo nace de un acuerdo previo de voluntades entre trabajador y patrón, es decir, que nace de un contrato. Sin embargo, si dicha voluntad no se manifiesta totalmente en un documento, pondría al trabajador en un estado de indefensidad, por lo que la ley estipula que basta con que se dé la prestación del servicio mismo para que el trabajador se encuentre bajo la protección de la ley laboral. Puede haber un contrato de trabajo sin relación laboral. Un ejemplo que nos dan es que cuando se da un contrato, sin embargo, es un contrato a futuro. Entonces, hay un contrato, pero no hay aún relación laboral. La relación del trabajo siempre implica la existencia de un contrato. Como regla general, debe establecerse el contrato por escrito. En este caso, deberá asignarse las condiciones del trabajo, el cual contendrá los requisitos señalados en el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo. Hay tres elementos que intervienen en esta relación del trabajo.
El trabajador, que es la persona física que presenta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Esto nos lo dice el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo. El trabajo, que es el esfuerzo productivo derivado de la actividad desarrollada por el trabajador a cambio de un beneficio económico, que le permitirá atender sus necesidades personales o familiares. Y como tercer factor está el patrón, que es la persona física o moral que utiliza los servicios de una o varios trabajadores. Esto nos lo dice el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo. Existen también sujetos del derecho del trabajo. En México, las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad para prestar libremente sus servicios, en tanto que los mayores de 14 y menores de 16 necesitan autorización de sus padres o tutores. Está prohibido también para los menores de 18 años laborar en expendios de bebidas embriagantes y los trabajos que puedan afectar su moralidad y buenas costumbres. Las labores peligrosas o insalubres en trabajos superiores a sus fuerzas que pueden impedir o retardar su desarrollo físico normal, entre otros. Bueno, el contrato individual del trabajo es aquel que por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario, cualquiera sea su forma o denominación. Esto nos lo dice el artículo 20 en la Ley Federal del Trabajo. La relación de trabajo puede nacer de un contrato, es decir, es un acuerdo de voluntades libremente alcanzado, o puede tener otro origen por virtud de la relación del trabajo subordinado sin oposición del patrón. Este normalmente se da cuando existe un trabajo colectivo. En esta relación laboral hay obligaciones que se deben de cumplir. Las obligaciones de los trabajadores están señaladas en el artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo. Entre ellas, las más importantes destacan el ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, y en la forma y lugar convenidos. La de desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o su representante, a cuya autoridad estará subordinadas en todo el concerniente al trabajo. Las principales obligaciones de los patrones se encuentran en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. En esta se encuentran la de pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes de la empresa o establecimiento. Mi nombre es Brian y yo les voy a hablar sobre la temporalidad de las relaciones de trabajo. En base al artículo 35 de la Ley Federal de Trabajo, estas pueden ser por tiempo determinado o tiempo indeterminado, a falta de la estipulación expresas. Las relaciones serán por tiempo indeterminado. Es importante señalar que independientemente de las razones por las que se determine una relación laboral con cargo a alguna de las partes, según sea el caso, que la voluntad de ambas partes, trabajador y patrón, es suficiente para dar por finalizada una relación laboral, cualquiera que sea la naturaleza. Artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo. Contrato por tiempo indeterminado. Se establece que las reglas generales, salvo excepción expresa, atribuye al contrato individual del trabajo. Por reglas generales, la temporalidad será paralela a la vida o aptitud física o mental del trabajador, obedeciendo la estabilidad. Por lo tanto, a fin de esa regla general, el contrato se celebra por tiempo fijo. Se debe precisar con claridad y exactitud su fecha de terminación. Vencido ese tiempo, si subsiste la materia del trabajo, la relación queda en prórroga por todo el tiempo en dicha circunstancia. Artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo. La limitación que el derecho consagra respecto a la estabilidad, de acuerdo al artículo 49, Ley Federal del Trabajo, que son las siguientes. 1. Que se trate de trabajador que tengan una antigüedad menor a un año. 2. Si el patrón comprueba ante la justicia, conciliación y arbitraje que el trabajador, por razones de trabajo que desempeña o por las características de sus labores, está en contacto directo y permanente con él, y la Junta estima, tomando en consideración las circunstancias del caso, que no es posible el desarrollo normal de las relaciones de trabajo. 3. En caso de trabajadores de confianza. 4. En el servicio doméstico. Y 5. Cuando se trate de trabajadores eventuales.
Contrato por obra determinada. La relación laboral perdura mientras subsista el objeto posible, elemento esencial del negocio jurídico. Al quedar realizado el objeto por falta de ese elemento esencial, dejará de existir el negocio jurídico. Contrato por tiempo determinado. Opera más claramente las modalidades del negocio jurídico, el plazo y las condiciones. La duración de la relación depende solamente del transcurso del tiempo. Para el primer caso, puede darse en el trabajo temporada. Es una condición cuando la relación laboral esté sujeta a acontecimientos futuros de relación incierta. La ley señala 3 hipótesis para celebrar el contrato del trabajo a plazo determinado. Artículo 37 de la Ley Federal del Trabajo. 1. Que lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar. 2. Que se trate de sustituir temporalmente a otro trabajador. 3. En los demás casos previstos por la ley. Sin embargo, existen otros acontecimientos que regulan la duración de la relación laboral, como el caso también de realizar una tarea específica y el tiempo necesario para realizarla, lo que fundamente la contratación. Ejemplos: deportistas profesionales, los actores y músicos, de tal forma que la relación laboral depende de esa tarea que deba realizarse y el tiempo que requiera para su realización. La duración queda limitada y sus efectos sean al producirse el plazo o condición, salvo que subsista la materia del trabajo, cuyo caso procede a prórroga la relación por todo el tiempo necesario. Trabajadores. Trabajador de planta. Son aquellos que desempeñan una actividad normal de la empresa. Trabajador permanente. Si la actividad es continua. Trabajador de temporada. Es el que sustituye a otro en un lapso de tiempo determinado. Trabajador transitorio. No se encuentra vinculado con el trabajo, a la actividad permanente de la empresa. Trabajo eventual. Es aquel que realiza labores distintas a las que normalmente se dedica una empresa, o lo que realiza un trabajo cuya duración está sujeta a cualquier suceso imprevisto que se presente sin fijeza. Trabajo ocasional o accidental. Es el que se realiza por una sola vez, normalmente no se repite en el futuro, y se realiza siempre y cuando esté dentro del cuadro de la actividad de la empresa. Trabajador intermitente. Se realiza en intervalos de tiempo, sin uniformidad. Son aquellos trabajadores que se contratan por día pero de forma discontinua. Trabajador sustituto o interino. Son trabajadores que se desempeñan temporalmente ocupando el lugar de un trabajador base, donde en realidad el trabajo sustituto es contratado por tiempo determinado, en ocasiones de la ausencia temporal de un trabajador. Trabajador de confianza. Depende no del patrón, sino de la naturaleza de las funciones desempeñadas, como son las direcciones, inspección, vigilancia y fiscalización. Los trabajadores de confianza no se les permite sindicalizarse en los mismos órganos a la empresa, y en caso de despido injustificado los patrones quedan eximidos de reinstalarlos previo a el pago de la indemnización correspondiente. Suspensión de la relación individual del trabajo. Las causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio por parte del trabajador y del pago del salario por parte del patrón se encuentran estipuladas en el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo. 1. Enfermedad contagiosa del trabajador. 2. Incapacidad temporal por accidente o enfermedad no comprendida en riesgo de trabajo. 3. Prisión preventiva del trabajo. 4. Arresto del trabajador. 5. Cumplimiento a las obligaciones por la Constitución Federal. 6. Designación de representante de los trabajadores ante las autoridades laborales. 7. Falta de documentos para la prestación del trabajo. Buenas tardes, mi nombre es Anet y yo les voy a explicar el tema del despido. El despido es la acción unilateral de cualquiera de las partes, es decir, entre patrón y trabajador, para dar por terminada la relación laboral. Es utilizada la palabra rescisión para definir este término. No resulta ser lo mismo cuando es el patrón el que motiva la terminación o cuando es el trabajador, pues en el primer caso queda viva la relación laboral y en el segundo concluye definitivamente y únicamente queda establecer la responsabilidad para la indemnización. El desempleo es un mal necesario
porque rompe con el principio de la estabilidad en el empleo, un principio básico en que se sustenta el derecho del trabajo como visión social del Estado, el cual es garantizar las fuentes del empleo y solo por excepción conceder potestad al patrón para rescindir un contrato laboral y despedir al trabajador. La ley señala en el artículo 47 las causas estrictas de rescisión: proporcionar datos falsos, falta de probidad u honradez, es decir, actos de violencia, malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o personal directivo o administrativo de la empresa. El sabotaje es el daño o deterioro que es causado para perjudicar a los patrones. La negligencia, la inmoralidad, las revelaciones secretos. Con esto quiero decir que el trabajador está obligado a conservar y no revelar asuntos reservados exclusivamente a la empresa. Faltas injustificadas, las cuales tienen que sumar 3 de manera consecutiva dentro de un lapso de 30 días a partir de la primera falta. Desobediencia, negativa a adoptar medidas preventivas, con esa omisión se pone en riesgo a los trabajadores o al patrón. Y por último, asistir al trabajo en estado de ebriedad o bajo la influencia de narcóticos. Terminación de las relaciones individuales del trabajo. Tanto el trabajador como el patrón podrán dar por terminada la relación laboral, en cualquier momento, frente a causa justificada, sin responsabilidad para ninguno de ellos. De igual manera lo podrán hacer por mutuo consentimiento. Las causas las establece el artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo, las cuales son mutuo consentimiento, muerte del trabajador, incapacidad física, muerte del patrón, incapacidad económica y agotamiento de materia. Condiciones de trabajo. El Reglamento Interior del Trabajo, de acuerdo al artículo 422 de la Ley Federal del Trabajo, es el conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos en una empresa o establecimiento. Tiene como finalidad establecer las medidas o formas de proceder en la ejecución del trabajo convenido en los contratos ley, individuales o colectivos, pues fija a detalle las condiciones laborales según las cuales debe presentarse el servicio, es decir, establece las obligaciones y derechos de los trabajadores y patrones. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 423, señala algunos apartados que debe regular el Reglamento Interior del Trabajo. Horas de entrada y salida de los trabajadores. Tiene que establecer la tolerancia y formas de control de asistencia. Tiempo destinado para comidas y periodos de descanso. Lugar que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo. Días y horas fijados para hacer limpieza de los establecimientos. Días y lugares de pago. Tiempo y forma en que los trabajadores deben someterse a exámenes médicos. Permisos y licencias. Y por último, disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación. Seguridad e higiene en el trabajo. Las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo, además de que pueden originar la invalidez o la muerte de los trabajadores, causan innumerables pérdidas económicas por el tiempo en que estos dejan de laborar, por el pago de las indemnizaciones. El artículo 132, fracciones 16 a 19 de la Ley Federal del Trabajo señala prevenciones para el cuidado de la salud y de la seguridad de los trabajadores. Capacitación y adiestramiento. De acuerdo con el artículo 153, sección A de la Ley Federal del Trabajo, dice que todo trabajador tiene derecho a que su patrón le proporcione capacitación o adiestramiento que le permita elevar su nivel de vida y productividad. Esto perfecciona el trabajo que realiza e incrementa sus conocimientos. La capacitación consiste en preparar a un trabajador para que desempeñe un puesto de jerarquía superior. Derecho de preferencia, antigüedad y ascenso. Debe preferirse a los mexicanos sobre extranjeros, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo y a quienes no tengan otra fuente de ingreso económico. Debe de tener derecho a un ascenso. Si no se le otorga este, podrá solicitar uno ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a su opción que se le otorgue el ascenso o que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario.
Las vacantes definitivas o con duración mayor de 30 días se otorgan al trabajador más antiguo. Jornada de trabajo. Es el tiempo en el cual el trabajador presta sus servicios al patrón. Existen criterios jurisprudenciales en el sentido de que el trabajador se encuentre a disposición del patrón desde el momento en que sale de su casa para dirigirse al trabajo. Esto se hace con el propósito de que el patrón asegure al trabajador en caso de que éste sufra un accidente en el transcurso de su camino. Pero esto contrae el artículo 58, el cual dice que la jornada del trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Horario de trabajo. Uno de los objetivos esenciales de la lucha por los derechos laborales de los trabajadores fue sin lugar a dudas el horario de las jornadas laborales, quedando como un máximo de 8 horas diarias. Se clasifica en diurna, que comprende entre las 6 de la mañana a las 8 de la noche, dando un total de 8 horas. La nocturna comprende entre las 8 de la noche a las 6 de la mañana, dando un total de 7 horas y media. Y la mixta es la que comprende periodos de las dos anteriores, siempre que el turno nocturno sea menor de 3 horas y media, dando un total de 7 horas. Durante la jornada se concede al trabajador 30 minutos de descanso, el cual es considerado para tomar alimentos. Esto está en el artículo 54 de la Ley Federal de los Trabajadores. Días de descanso. Artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo. Tuvo un origen religioso. Para los judíos, el séptimo día de la semana debería dedicarse al descanso para ocuparlo en cuestiones espirituales. En la actualidad, el descanso semanal perdió su carácter religioso y se considera una causa necesaria para el reposo del trabajador y para dedicar tiempo a su familia. El día de descanso no tiene que ser necesariamente el domingo, puede ser cualquier día de la semana, pero por costumbre se ha destinado ese día. Tiene que haber una paga del 25% adicional si trabaja el domingo. Días de descanso obligatorios. Artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Los días son 1 de enero, 5 de febrero, que es la conmemoración de la promulgación de la Constitución Mexicana, 21 de marzo, natalicio de Benito Juárez, 1 de mayo, Día del Trabajo, 16 de septiembre, Independencia de México, 20 de noviembre, Revolución Mexicana y 25 de diciembre. Vacaciones. Las vacaciones tienen como propósito esencial permitir al trabajador compensar el desgaste de energía que se produce después de varios periodos de actividad. Un día a la semana de descanso no es suficiente. El artículo 76 de la Ley Federal del Trabajador dice que un año de servicios es igual a 6 días de vacaciones, 2 años a 8 días, 3 años a 10 días, 4 a 8 años a 12 días, 9 a 13 años a 14 días y 14 años igual a 16 días. Yo hablaré sobre el tema 6.8, que es el salario. Según la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 82, el concepto de salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su labor. El artículo 83 establece que el salario puede fijarse en 5 maneras. A. Unidad de tiempo. Aquí se llega a un acuerdo entre el trabajador y el patrón y se establece si el pago del salario será por día, por semana o por mes. B. Unidad de obra. El pago se mide en función de resultados del trabajador, es decir, el pago que haya realizado, y este nunca debe ser menor al salario mínimo en jornada de 8 horas. C. Por comisión. Esto es en función a los productos que el vendedor o trabajador logró vender, y puede ser de dos maneras. Puede ser cuando se tiene un sueldo base y la comisión es un extra, o se excede la cantidad prefijada de ventas. D. Precio alzado. La retribución se mide en función a la obra que el patrón propone ejecutar. Aquí al trabajador o al vendedor se le entregan productos con un precio ya establecido y él decide cuánto aumentar, y por cada cantidad que él aumente, este irá sumando lo que será su salario. De cualquier otra manera. Aquí el trabajador y el patrón establecen los acuerdos, y este siempre tiene que ser en numerario, o sea, en efectivo, y tiene que ser conforme a la ley. Aquí no puede haber trueques ni se puede pagar en especie ni en cualquier otra manera que
El salario mínimo es la cantidad mínima que se le puede pagar a un trabajador formal al día en una jornada de 8 horas, y este es para cubrir sus necesidades fundamentales y permitirle vivir de una forma digna. Actualmente en el país el salario mínimo es de 123 puntos, que en los estados con frontera es de 185.56. Prestaciones accesorias. Estas se encuentran fundamentadas en algunos artículos de la Ley Federal del Trabajo. En el artículo 71, prima dominical. Si se acepta trabajar un domingo, se tiene que pagar el salario ordinario más el doble salario, lo que da como resultado en el artículo 81 la prima vacacional. Esta consiste en que si un trabajador está de vacaciones, se le tiene que dar una prima que no sea una prima no menor al 25% sobre el salario ordinario. Artículo horas extras. Si el trabajador labora más de 9 horas, cada hora tiene que pagarse con el 100%. Y si se llegan a las 9 horas extraordinarias, estos se tienen que sobre el salario. Artículo 87, aguinaldo. Los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual que tiene que ser por lo menos equivalente a 15 días de salario, y este se les paga siempre antes del 20 del el reparto de utilidades, ya que la capital y el trabajo son factores que intervienen en la producción, y si ésta genera ganancias, es equitativo que el patrón comparta las utilidades con quienes lo produjeron. El porcentaje de la utilidad que se tiene que repartir, la de trabajadores de utilidades en las empresas, y la utilidad que ya hayan establecido, la utilidad repartible que hayan establecido, se divide en dos pagos. El primero es por igual entre todos los trabajadores, considerando los días que se trabajaron en el año, y el segundo se proporciona, es decir, a los que no han sido cobrados durante el año. En el artículo 162 está la prima de antigüedad, y este es un derecho que tienen los trabajadores que han laborado más de 15 años en un trabajo, y consiste en que cuando deciden retirarse ya por voluntad propia, se les tiene que entregar un pago de 12 días por cada año de servicios prestados. Bueno, ahora les hablaré acerca de los sindicatos. A muy grandes rasgos, los primeros inicios del sindicato fueron de forma gremial, tanto en México como en Estados Unidos. En el contexto histórico de México, en 1916 se creó la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal. Esta organización sostenía la ideología de la acción directa. Más adelante, el programa de la CROM tendió desde un principio a evitar radicalizaciones y buscar el equilibrio entre trabajadores y empresarios. En 1919, los líderes de la CROM firmaron con Álvaro Obregón un pacto secreto, donde se acordaba fundar un ministerio dedicado a resolver todo lo relacionado con los intereses de los trabajadores bajo la dirección de una persona identificada con las necesidades materiales y morales de los mismos. En el periodo de Álvaro Obregón, el movimiento obrero adquirió un carácter político apoyado por el gobierno. Para lograr la organización de los trabajadores, en febrero de 1936 se realizó un Congreso de Unidad Obrera que culminó con la fundación de la Confederación de Trabajadores de México. Durante el sexenio de Carlos Salinas ocurrieron varios fenómenos. Se garantizó el control total del sindicato de Pemex. En 1997, poco antes de la muerte del líder de la CTM, Fidel Velázquez, existió una crisis dentro de la central por la sucesión del control del movimiento obrero. Finalmente, en 2010 fue declarada la extinción del Sindicato de Trabajadores de la Luz y Fuerza por el presidente de la República, Felipe Calderón. Que pueden ser gremiales. El derecho sindical
Bueno, el derecho sindical se funda en la reglamentación de 3 figuras: el derecho de sindicalización, el contrato colectivo de trabajo y la huelga. Nuestra legislación hace la diferencia entre los sindicatos de trabajadores, que pueden ser gremiales de empresas, industriales, naciones de industria y oficios varios, y los sindicatos de patrones, que pueden ser formados. Para Néstor de Buen, el sindicato es la persona social libremente constituida por los trabajadores o por patrones para la defensa de sus intereses de clase. En el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo establece que sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida por el estudio y mejoramiento y la defensa de sus respectivos intereses. La legislación laboral vigente también establece que a nada se puede obligar a formar parte de un sindicato o no formar parte de él. Sin embargo, debe de estar incorporado a una asociación sindical. Un sindicato debe constituirse por al menos 20 trabajadores en el caso de los sindicatos de trabajadores o de 3 patrones en el caso de los sindicatos patronales. Los 20 trabajadores deben de estar en servicio activo. Los sindicatos deben de llevar a cabo una asamblea donde determinen su acta constitutiva y los estatutos mencionados en el artículo 365 y que deben contener denominación, domicilio, objeto, duración, condiciones de admisión de miembros, obligaciones y derechos de los asociados, motivos y procedimientos de expulsión, correcciones disciplinarias, organización interna del sindicato. El artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo establece que los sindicatos deben registrarse en la Secretaría del Trabajo y Prevención Social en los casos de competencia federal y en las juntas de conciliación y arbitraje en los de competencia local. Las obligaciones que tiene el sindicato es proporcionar los informes que le soliciten las autoridades del trabajo, siempre que se refieran exclusivamente a su actuación como sindicatos. Comunicar a la autoridad ante la que estén registrados dentro de un término de 10 días los cambios de su directiva y las modificaciones de los estatus, acompañado por duplicado copia y autorizada de las actas respectivas, e informar a la misma autoridad cada 3 meses de las altas y bajas de sus miembros. Mi nombre es Brian y yo les voy a hablar sobre el contrato colectivo en el derecho mexicano. Contrato colectivo. En él se establecen las condiciones para la prestación del trabajo en una o más empresas por rama de actividad. Cuando el contrato colectivo se refiere a una rama de la industria en particular, es declarado obligatorio en una zona determinada que se denomina contrato ley. Este contrato aparece regulado en los artículos 404 al 421 de la Ley Federal de Trabajo. La Convención Colectiva de Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, la define como contrato colectivo. Comprende todo acuerdo escrito relativo a las condiciones del trabajo y empleo, celebrando entre un empleado, un grupo de otra o varias organizaciones de empleados, un grupo de tales organizaciones representantes de los trabajadores interesados, de acuerdo con la legislación nacional. México ha sustituido varios convenios con la Organización Internacional de Trabajo, de acuerdo con el artículo 133 constitucional, en donde estos forman parte de la legislación vigente en materia laboral. Definición de contrato colectivo de trabajo. El artículo 368 de la Ley Federal del Trabajo establece: contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de patrones, con el objetivo de establecer las condiciones según las cuales debe presentarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Los elementos esenciales para un contrato colectivo de trabajo son 3. 1. El acuerdo de voluntades. 2. El objeto jurídico del contrato mismo. Y 3. La determinación de los salarios. Artículo 393. Ley Federal del Trabajo. No producirá efecto de colectivo el convenio al que falte la determinación de los salarios. Si faltan las estipulaciones sobre la jornada de trabajo, días de descanso y vacaciones, se aplicarán las disposiciones legales. Formalidad del contrato. El artículo 390 de la Ley Federal del Trabajo indica que un contrato colectivo que no se encuentre escrito es nulo. El contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse por escrito bajo pena de nulidad. Se hace por triplicado, entregándose un ejemplar a cada una de las partes y el otro tanto se deposita en una junta de conciliación y arbitraje, en una junta federal o local de conciliación, donde se anota la fecha y hora y se remite a la junta local de conciliación y arbitraje. Elementos formales del contrato colectivo de trabajo. Artículo 391. Ley Federal del Trabajo. Indica los elementos formales del trabajo colectivo. Contendrá
1. Nombre y domicilio de los contratantes. 2. Las empresas y establecimientos que abarque su duración o la expiración de ser por tiempo determinado o para obra determinada. 3. Las jornadas de trabajo. 4. Los días de descanso y vacaciones. 5. El monto de los salarios. 6. Las cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento de los trabajadores en la empresa o establecimiento que comprenda. 7. Disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento inicial que se deba impartir a quienes vayan a ingresar a laborar a la empresa o establecimiento. 8. Las bases sobre que deban integrarse de acuerdo con esta ley. 9. Las demás estipulaciones que convengan las partes. Alcance del contrato colectivo del trabajo. Obliga a que el patrón lo firme y los trabajadores, pero no solo los afiliados tienen que firmarlo, sino todos los trabajadores de la empresa. Artículo 396 de la Ley Federal del Trabajo. Cláusula de exclusión en los contratos colectivos de trabajo. Artículo 395 nos habla de que un patrón tiene un compromiso exclusivo con los trabajadores miembros del sindicato. También podrá separar del trabajo a los miembros que renuncien o sean expulsados del sindicato. Revisión de los contratos colectivos del trabajo. Depende del tiempo estipulado por las partes para la contratación colectiva. Al menos una vez al año. Al menos durante un año se trabaja bajo esas condiciones. Artículo 399 de la Ley Federal del Trabajo. Terminación del contrato colectivo del trabajo. Artículo 401 de la Ley Federal del Trabajo. Establece 3 hipótesis para considerar que un contrato colectivo ha terminado. 1. Por mutuo consentimiento, por parte del sindicato y el patrón. 2. Terminación de la obra. 3. En el caso de cierre de empresa o establecimiento, siempre y cuando sea exclusivo de este. Contrato ley. Cuando el contrato colectivo se refiere a una rama de la industria en particular y es declarado obligatorio en una zona determinada, se denomina contrato ley, regulado por los artículos 404 al 421 de la Ley Federal del Trabajo. El llamado contrato ley no es contrato ni es ley, porque existen casos donde no se desea por ser ajeno a la voluntad de 2/3 partes de trabajadores sindicalizados y no es ley porque no tiene características de los actos emanados por el Poder Legislativo. Artículo 404. Convenio entre varios sindicatos de trabajadores y varios patrones. Establece las condiciones según las cuales se debe dar el trabajo en una rama determinada de la industria, declarado en una o varias entidades federativas en todo el territorio nacional. Para diferenciarlos del contrato colectivo, sus principales diferencias son: contrato ley, contrato de industria, contrato colectivo, contrato de empresa. Contrato ley, se solicita a la Secretaría de Trabajo. Contrato colectivo, se solicita ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Contrato ley, debe otorgarse por varios patrones. Contrato colectivo, puede ser formado por solo uno. Contrato ley, revisable 90 días antes de vencer. Contrato colectivo, 60 días antes. Contrato ley, no puede extender de 2 años. Contrato colectivo, puede celebrarse por tiempo indefinido. Contratos ley existentes. 1. En la industria textil del ramo de seda y toda clase de fibras artificiales sintéticas. 2. De la industria textil del algodón y sus mixturas. 3. Para la industria de la lana en la República Mexicana. 4. La industria de textil del ramo de géneros de puntos. 5. La industria textil del ramo de fibras duras. 6. De la industria azucarera, alcoholera y similares en la República Mexicana. 7. De la industria de transformación de hule en productos manufacturados. 8. De la industria textil del ramo de listones, elástico, encaje, cintas y etiquetas tejidas en tela jacquard o agujas de la República Mexicana. 9. De la industria de la radio y la televisión. El contrato ley también se conoce con el nombre de contrato colectivo obligatorio, pero es poco aceptado entre los sindicatos. Bueno, ahora les hablaré de la huelga. La huelga nace a principios de los tiempos de industrialización, cuando los trabajadores, aunque se asocien para representar sus quejas, los patrones no les hacen caso porque no tienen un carácter representativo de los sindicatos. Es aquí donde a los obreros no les queda otra opción más que el recurso de la huelga. Entre las definiciones de huelga, Castonera nos dice que la huelga es la suspensión del trabajo concertada por la mayoría de los trabajadores de una empresa o de un establecimiento
para defender y mejorar las condiciones de trabajo propias o las ajenas de una colectividad. Mario de la Cueva indica que la huelga es el ejercicio de la facultad legal de las mayorías obreras para suspender las labores en las empresas. Presta observancia de las formalidades legales para obtener el equilibrio de los derechos o intereses colectivos de los trabajadores y el patrón. Trueba Urbina indica que la huelga en general es la suspensión de labores en una empresa o establecimiento con el objeto de conseguir un equilibrio entre el capital y el trabajo, obteniéndose un mejoramiento económico. Y en el artículo 440 de la Ley Federal del Trabajo define la huelga como la suspensión temporal de trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores resultantes de un sindicato de trabajadores. Las huelgas se clasifican dependiendo de que se respeten ciertos requisitos marcados por la misma Ley Federal del Trabajo. Es inexistente cuando no se emplaza por la mayoría y no se siguen los procedimientos establecidos. Es ilícita si se realiza con actos violentos. Es injustificada si los motivos son imputables al patrón. Y para la Ley Federal del Trabajo, la huelga legalmente existe si satisface los requisitos y persigue los objetos señalados en la propia Ley del Trabajo Federal. El artículo 450 nos dice que la huelga deberá tener por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. También obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 3 del título 7. Obtener de los patrones la celebración del contrato ley y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 4 del título 7. Exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o del contrato ley en las empresas o establecimientos en que hubiese sido violado. Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de utilidades. Apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados en las fracciones anteriores. Exigir la revisión de los salarios contractuales a que se refieren en los artículos 399 bis y 419 bis. Bueno, la Ley Federal del Trabajo, también en el artículo 459, considera la huelga legalmente inexistente si la suspensión del trabajo se realiza por un número de trabajadores que no representen mayoría, si no han tenido por objeto alguno de los establecimientos en la ley y si no se cumplieron los requisitos señalados en la ley. Entre las huelgas de sectores industriales destacan por su trascendencia a nivel nacional la de Cananea, Sonora, que ocurrió a finales de 1906, donde los mineros se pronunciaron en contra de los abusos de la tienda de raya y contra las desigualdades que existían, y la de Río Blanco, Veracruz, donde los operarios textiles arremetieron contra las tiendas de raya y contra las casas de empeño y cárceles. Este tipo de conflictos era muy frecuente y siempre las mismas causas: los bajos salarios, los abusos en las tiendas de raya, la rígida discriminación étnica. Inclusive existió el año de huelgas, que fue de 1906 a 1907, como reflejo de la crisis económica que se había agravado.